Saludos a todos. Nuevo reporte para esta semana. Entramos ya en el mes de agosto, un mercado que se caracteriza porque hay menos negocio en cuanto a participantes en los mercados, pero que, ojo, cuidado, siempre digo lo mismo, que haya menos negocio no quiere decir que no sea más interesante o quizá incluso a veces más arriesgado. Incluso un espectáculo increíble. De hecho, desde la crisis de 2008 hemos pasado ya por 3, 4 veranos que han sido de vértigo, ¿verdad? Que han provocado pues movimientos brutales de los mercados. Y por eso no hay que bajar la guardia. Y como no hay que bajar la guardia, pues una vez más, brújula de mercado sigue siendo la referencia que intento que muchos de vosotros pues podáis tener a la hora de ver qué está pasando y no fallaros incluso durante el verano, ¿verdad? Bueno, pues la portada ya lo dice todo. El dólar responde. ¿Por qué? Porque hemos visto ese primer intento después de semanas y semanas y semanas en las que todo nuestro análisis se basa en la madre de todas las monedas, que es el dólar. Nuestro principal análisis en cuanto a renta variable, en cuanto a materia prima, en cuanto a renta fija incluso, se basaba en la fortaleza que tiene la divisa más influyente del mundo, que es el propio dólar. Y por eso centrábamos todo en cuál iba a ser su reacción, cuándo respondería. Hemos visto la primera respuesta. Recordad, la semana anterior dijimos una frase muy específica, dijimos, necesitamos datos macro positivos para que el dólar inicie una corrección. No creemos que el dólar pueda subir interminablemente en el eurodólar, o mejor dicho, el dólar en sí, debilitarse interminablemente durante 2, 3 meses sin una sola respuesta correctiva. Porque según el señor Elliot, como os decía en el vídeo anterior, el señor Elliot decía que los mercados, los precios no se comportan de un modo que no sea con movimientos impulsivos seguidos de sus respectivas correcciones. De 10 a 15 se puede ir, claro, pero de 10 a 15 primero tiene que llegar a 12, 12,20 y de ahí corregir hacia 11,80, de 11,80 volver a iniciar un impulso hasta los 12,70, 13,20, ¿me seguís? Cada onda impulsiva lleva su corrección y en este caso veíamos la ausencia de correcciones en el dólar y por eso buscamos y seguimos buscando, ojo, la corrección que hemos visto apenas es la punta de un iceberg, lo que estamos esperando es mucho más grande que esto, ¿vale? Pero va a merecer la pena comentar cómo se han ajustado todos los mercados, todos, la renta variable, la materia prima, todos a lo que pasó este viernes, por fin un dato macro positivo en Estados Unidos que animó al dólar, que tocó ese eurodólar que iba subiendo como un cohete y que no parecía parar, bueno, pues ya se llevó el primer revés el viernes, ¿vale? Así que nada, paso ya a repasar la agenda de mercado para esta semana. El dólar resucita gracias al dato macro. Los ajustes de eurodólar, Alemania, oro y más mercados que vamos a traer ahora. Repaso de posiciones, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Qué ha ocurrido en esta? ¿Qué creemos a ocurrir para la siguiente? E incluso algún par nuevo para esta semana que vendrá aburrida probablemente, pero como tenemos además, pues bueno, acciones monetarias en lo que se refiere al neozelandés, pues hemos sacado un gráfico del dólar y neozelandés, ¿vale? Ahora sí, ¿cuál es el futuro del dólar? Ojo, que hablemos de que el dólar se recupera, que el dólar responde, que el dólar empieza a fortalecerse, empieza, ¿eh? No quiere decir que pensemos que el dólar se va a fortalecer, ¿vale? No lo pensamos, de hecho. La cuestión está en que hemos dicho que el dólar tiene que tener una respuesta, tiene que tener una corrección, pero en realidad lo que se ve claramente ya, y cuando hablo en plural además y digo que hemos dicho es porque coincido con los buena parte de los traders con los que me mantengo en contacto durante la semana siempre, ¿verdad? Algunos de ellos que de hecho veis de vez en cuando este vídeo, que hablamos por WhatsApp, me decís, oye, que te he dejado ya un like en el vídeo, tal. Pues, e incluso me comentéis los niveles que voy comentando aquí. Estáis más o menos de acuerdo con esta línea. El dólar es, eurodólar es alcista, el dólar va a seguir debilitándose, pero lo que esperamos ahora sí es un rebote, una corrección, un repunte en el dólar que traiga una corrección en el resto de activos, ¿vale? Y ahora veremos exactamente de qué hablamos. Por lo tanto, esperamos que el dólar se siga fortaleciendo los próximos días, pero sabemos que en el largo plazo el dólar ha demostrado ya que ha fracasado. Así que esperamos ese rebote de gato muerto que se dice en bolsa, ¿vale? A los que sois más novatos y que no conocéis la vieja escuela, pues esto lo llamamos un rebote de gato muerto, un mercado que
que cae, 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 y de repente tiene una ligera mejoría, pues es sencillamente ese rebote de gato muerto lo que es un mercado bajista y está haciendo un efecto pullback que veremos en los gráficos luego clarísimamente. Porque el reporte de hoy trae más gráfico que nunca, ¿vale? Renta variable en Estados Unidos, la historia interminable. ¿Por qué? Pues porque vais a ver cómo da vértigo el S&P 500 y cómo, pues bueno, lo que está ocurriendo va a ser muy revelador para ver cuál es el futuro de este mercado, de la renta variable americana, ¿vale? Bien, bueno, pues empezamos. El evento que catalizó buena parte del análisis de la semana pasada, incluso antes de ese evento, acertamos bastante con determinados activos que ahora veremos con gráfico, tanto el que publicamos la semana pasada con el que ha ocurrido durante la semana y por lo tanto con si se ha cumplido o no el diagnóstico que preveíamos, ¿verdad? Y vais a ver, bueno, los que ya lo seguís lo sabéis, porque de hecho alguno me escribisteis el viernes, que gracias, que no sé qué, que hayamos acertado, que pleno, pues mira, me alegro un montón. La verdad que no espero que nadie agradezca el reporte en sí, porque hagáis un trade que os haga bueno, sino que en realidad esto es trabajo, ¿eh? Esto es pico y pala. Y bueno, los que ya lleváis años en esto lo sabéis. No se trata de que acertemos una operación, sino que realmente sepamos surfear toda la cresta de la ola, ya sea alcista o bajista, que nos traiga al mercado y saber la sintonía que este mercado, que son mercados, porque ese mercado está compuesto por muchos otros mercados, cómo podemos adaptarnos a ese ciclo bursátil, ¿verdad? Y esa es la clave. Bueno, pues nada, tenemos ahí el dato, ¿vale? Salía unas nóminas no agrícolas, en inglés non-farm payrolls, salían mucho mejores de lo esperado. Hice una pequeña apuesta, una pequeña puja por WhatsApp con un par de amigos. Dije 220.000 dato positivo, minutos antes de que saliese esto. Yo iba a cambiar una reunión, además iba nada, en un taxi, me acuerdo que iba mirando el móvil con el dato y dije 220.000. Algunos decían, no, te va a salir 160 y pico mil, tal. Bueno, pues 209.000, gané, ¿vale? Porque era el que más cerca estaba de la cifra que habíamos dado. Y salió, efectivamente. Dato fuerte, dato positivo, dato de desempleo se mantiene estable, pero los non-fan payroll que os advertí es un dato de los más volátiles con diferencia en el mercado. Pues bueno, nos movió el mercado positivo, fortaleció el dólar. Ahora veremos cómo movió el mercado, ¿vale? Para aquellos que todavía tengáis dudas de si la relación de un dato macro y da igual el dato macro, porque el dato macro es una lotería, no tenemos la bola de cristal para saber cuál va a ser el non-fan payroll siguiente. Pero lo que sí sabemos son los ajustes de mercado que se establecen. Y algunos, en algún curso, por ejemplo, una vez que estuvimos la última vez en Barcelona, una persona que me dijo, eso no vale para nada. Después de que ya estamos un buen rato hablando de esto, dijo una persona, eso no vale para nada. Y dije, hombre, ¿cómo no vale para nada? Es que no porque lo diga yo, sino porque te lo dice el mercado. Ahora vais a ver aquellos que sois más escépticos con las relaciones macro que establecen los mercados, cómo eso se cumple. ¿Vale? Por ejemplo, si me pongo con esto, que algunos ya lo conocéis, que es el índice dólar, el DXY, ¿vale? Índice dólar DXY. Y según sale el dato non-fan payroll positivo, ese índice dólar responde en vela de 15 minutos, pega un zambombazo para arriba. Y en vela de 15 minutos, pues bueno, resulta que tengo una caída notable en el euro dólar, ¿vale? Es decir, el cambio, cada euro compra menos dólares de golpe. ¿Por qué? Porque el dólar de repente pega un zambombazo para arriba. ¿Veis la correlación, la relación inversa, la inversamente proporcional? A medida que el dólar sube, el euro dólar se cae. ¿Lo tenemos claro? ¿Veis cómo sabemos que si un dato macro fortalece el dólar, quiere decir entonces que el euro dólar se vuelve bajista? ¿Vale? Este es fácil, ¿vale? Es una relación muy fácil, muy obvia. Por cada euro compro menos dólares, por lo tanto es bajista la relación, y es lo que ocurría con el dato positivo. Dólar y Alemania. ¿Vale? Que a algunos se os escapa, cuando se lo digo a algunos de los operadores que operáis renta variable, dice, ah, es verdad, sí, eso ocurre. Bueno, pues hombre, es obvio. Euro dólar se vuelve bajista, ¿quiénes aprovechan? Pues si el euro compra menos dólares, el euro con respecto al dólar es relativamente más barato. ¿Y entonces qué pasa? Que se vende más producto que cotice en euros. ¿Y quiénes son los que más venden fuera productos que cotizan en euros? Pues los alemanes sin duda, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La bajada del euro dólar facilita la subida o recuperación del DAX, que llevaba pues la semana anterior bajando y bajando y bajando, pese a que está en niveles que tampoco hay que preocuparse, ¿vale? Lo hemos marcado también en nuestro análisis de renta variable, que luego veremos más adelante el DAX, hemos marcado que no pasa nada porque el DAX se corrija, ¿vale? Sigue estando en niveles muy fuertes. No es un mercado bajista en el medio y largo plazo, por mucho que te corrija esto. Vale, entonces, relación establecida,
la debilidad del euro dólar, la caída del euro dólar, el fortalecimiento del dólar, aprovechan los alemanes y venden más, ¿vale? Las expectativas sobre las compañías alemanas mejoran. ¿Te quedan dudas? Bueno, pues para eso hemos puesto aquí la chuleta, ponderación de compañías que pertenecen al DAX alemán, y aquí nos encontramos pues con lo bonito que, a ver que se nos va la diapo, aquí está. Que me doy cuenta que, pues bueno, imagínate que redondeando 10, 10, 20, 30, 40, prácticamente de aquí a aquí ya el 50% del DAX de la mayor bolsa de toda Europa, el segundo índice más grande del mundo, SP500 DAX alemán, la segunda mayor industria del mundo. Entonces, ¿qué encuentro aquí? Bayer, industria. Siemens, tecnología e industria, porque también hace industria Siemens, ¿verdad? Daimler, industria automotriz. BAF, industria química. BMW, industria automotriz. Es decir, esta gente exporta. Los alemanes son una nación netamente exportadora y lo hemos explicado en vídeos anteriores de Brújula de Mercados. Comentábamos, por ejemplo, la comparación de la economía británica y la economía alemana, como una es importadora y la otra es exportadora, como una es experta o desarrollada en servicios y en concreto servicios financieros, como es el caso de Inglaterra, y la otra es una industria o una economía desarrollada hacia el exterior, concretamente del desarrollo industrial, ¿vale? Entonces, bueno, nos damos cuenta cómo eso también afecta a la renta variable. Por supuesto, la materia prima, ¿verdad? El repunte del índice dólar lo que me trae es una caída del oro. ¿Lo veis? A medida que el dólar se fortalece, el oro se demanda menos. ¿Por qué? Otra explicación macro, pues las reservas las grandes reservas de bancos centrales, incluso diría que de grandes patrimonios, fondos de inversión, bancos privados, los más grandes del mundo, tienen que elegir siempre entre la materia prima base del sistema monetario y de todo mercado, que es la reina madre, que es el dólar, o aquella que respaldó en su nacimiento al dólar. Si el dólar fuese una criatura, diríamos que el oro era la materia de la que se forjó, ¿vale? Es decir, se forjó a través del oro y luego lo perdió, porque ya el dólar no tiene que ver con el oro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando no hay confianza en el dólar, que es la materia prima de todo el mercado financiero, es la divisa madre, si no hay confianza en el dólar, se refugian en el oro. ¿Por qué? Porque el oro sigue siendo valor tangible e intrínseco, ¿verdad? No hay una máquina que fabrique oro, pero sí una máquina que fabrica billetes de dólar. Así que por eso la idea del dólar se refleja claramente en el oro y en la materia prima en general. ¿Ok? Bien, y ya que digo oro, pues hacemos ya el pronóstico para oro con gráfico. La semana pasada comentábamos esto, no hay mucho que pronosticar. Realmente lo que estamos es viendo cómo el oro se ajusta a lo que hace el dólar. Si la semana pasada decíamos que había una posible zona de giro aquí, o en todo caso aquí decíamos el dólar tiene que corregir y cuando corrija el oro se volverá bajista. ¿Qué pasa? Que podíamos ver en el Dow Jones FXTM dólar, el índice Dow Jones FXTM dólar, todavía nos mostraba quizá aún más bajada en el dólar y decía, si no se produce ya el repunte del dólar, el oro seguirá subiendo y el siguiente nivel que tiene marcado son los 1.325 dólares la onza. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que con este primer golpe que ha hecho el dólar, ha peleado, o sea, ha devuelto el golpe, en este caso, al resto de divisas, y ha dado el primer síntoma de fortalecimiento desde hace prácticamente 2-3 meses. Nos hemos encontrado ya con esa primera vela que nos muestra que respeta la zona que teníamos marcada como zona de posible cambio, ¿vale? Es decir, mirándolo en perspectiva, volvemos hacia atrás, aquí, esa era la X que teníamos marcada como posible zona de cambio, nos ha dibujado una vela bajista, velas semanales, aunque parezca una vela pequeñita, esa vela ha dado mucho juego durante la semana, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Pues que vemos que el oro que ahí está, que realmente lo que hace es un intento de hacer una corrección bajista, pero fijaros cómo es difícil la interpretación porque vemos cómo sus medias móviles están muy planas, cómo hay un canal alcista pese a la dilatación de aquí, entonces el oro sigue siendo complicado. Si viésemos un patrón oro muy claro, sabríamos hacia dónde va a ir el dólar, pero como vemos el oro dudando en ese patrón gráfico, sabemos que el dólar tampoco está claro. Me voy a corto plazo, a un corto plazo más claro para ver cuál puede ser la evolución que tenga el oro, ¿vale? Entonces, ¿qué veo en ese corto plazo? Veo que el rango que tengo establecido en precio en oro ha sido este, y por lo tanto, si lo perdiese, el objetivo va a ser este, es decir, espero un oro bajista. ¿Por qué? Porque espero que el repunte, el fortalecimiento del dólar, que ya insisto va a ser de unos días, o sea, va a ser temporal, el dólar
está tocado, pero lo que va a hacer ahora va a ser levantar cada vez una ligera mejora durante unos días engañosa. Si eso se produce, veremos cómo el oro va a seguir corrigiendo. Y si corrige el oro, la zona clave que tenemos en esa corrección va a ser esto. Como veis, aquí hay suficiente base para que nos aguante los $1.250 la onza, pero de perderlos se irá para abajo, hacia un retroceso del 50, ¿vale? ¿Lo veis? Porque el retroceso del 50, primero, es la misma longitud de canal, la misma que hay aquí, y el retroceso del 50 me lleva aquí, me lo traerá aquí, que coincidirá con la media móvil de 200, ¿vale? No soy profeta, acordaos, me puedo estar equivocando, pero creo que en la evolución que veremos en la materia prima y en concreto en el metal, en el oro, esa será una evolución bajista con un repunte del dólar momentáneo o temporal durante unas cuantas sesiones, ¿vale? Que nos llevará el euro dólar a niveles que vamos a comentar ahora. Fijaos, la semana pasada también dábamos este gráfico, decíamos, este ha sido el rango de 2 años. Este será el punto en el que puede iniciarse un retroceso, ¿vale? El 50% del movimiento del rango de 2 años, que sería el 1,19 prácticamente, 1,18 con algo, lo teníamos ahí 1,18, 90 y pico, y dijimos, en el vídeo de la semana anterior dijimos el 1,19, 1,19, ¿vale? Bien, afortunadamente ha sido profético, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver el máximo de la semana, esa mecha de ahí nos hizo 1,19,14 con algo, y a partir de ahí se quedó parado y esperó el viernes. Y con el non-fan payroll del viernes, que vino esa corrección. ¿Lo veis? Esa cresta en 1.19 lo teníamos ahí marcado, se da la vuelta, trunca por completo con el dato macro, pero fijaros que en realidad el pronóstico estaba bien lanzado. Ese 1.19 que teníamos por ahí se llega a esta zona, ¿vale? Y a partir de ahí no lo supera. Respeta el nivel que le tenemos marcado, funciona bastante bien nuestra predicción durante el vídeo anterior de brújula de mercados y la predicción de brújula de mercados se queda ahí. O sea, consigue cumplir con ese máximo y espera la corrección. El dato, como decíamos, el non-fan payroll da el empujón que esperábamos, lo anunciamos la semana pasada y aquí nos quedamos. Vale, ahora ¿qué es lo que va a ocurrir? Creo, fijaos la simetría, ¿eh? Creo, este movimiento alcista tiene esta longitud y se estanca. Este movimiento alcista tiene esta longitud, pero aquí también se había formado condensación de precio. Aquí, de nuevo, una longitud similar y se para el precio. Por lo tanto, creo que tenemos tres niveles que puede lateralizar. Creo que será bajista, creo que vendrá hacia esta zona y creo que lo podremos ver incluso más abajo, ¿vale? Es decir, vamos a ver que el euro dólar, en mi opinión, se seguirá debilitando y podrá darnos una corrección que seguirá evolucionando. En el largo plazo, donde yo realmente lo espero, es aquí, ¿vale? Es aquí. Y aquí algunos de los traders que conozco, pues coinciden un poco conmigo en esto y otros, pues sencillamente no les he preguntado todavía. Pero yo creo que lo que veremos será que si se inicia una corrección de verdad fuerte en el euro dólar, todavía no hemos visto nada y el movimiento será irse hacia el 1.1550, 1.16, 1.1630. Fijaos dónde está la media de 200. Fijaos dónde está la ruptura de un canal de 2 años. ¿Qué veremos? Si aquí ha hecho una cresta, si ha iniciado una corrección ahora, todavía le queda por corregir. Es decir, el pullback nos dará, si hay suerte, un movimiento bajista, un fortalecimiento del dólar hasta esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, 1.1550, 1.16, incluso 1.1630, 40, para aquellos que sean más conservadores, sería una buena zona para cerrar mi posición bajista en el euro dólar, ¿vale? Por lo demás, el índice dólar, para que no se os escape la perspectiva, está aquí, para que os deis cuenta que realmente no ha corregido nada. Tenemos apoyo, tenemos todo el canal 2015, que os lo he contado ya un montón de veces, a 2017, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que este canal, pues obviamente yo lo que he dicho en más de una ocasión, no dudo mucho que se pierda sin un rebote. Un rebote que además puede traerte aquí, pero también sin duda alguna puede traerte al 50% del movimiento. Entonces queda mucho por ver. Por eso creo que puede haber los próximos días un fortalecimiento claro del dólar. El índice dólar rebotaría al alza, si hay suerte, y nos movería para abajo ese euro dólar, paralizando el mercado americano y sacándole provecho al mercado europeo, que va a ser en concreto el DAX, como habéis visto en la comparativa que hemos mostrado antes, ¿vale? Otro éxito de la semana ha sido el dólar franco suizo. La semana pasada explicábamos que los suizos habían abaratado bastante el franco suizo porque está excesivamente caro. La tasa de interés es negativa, etcétera, etcétera. Entonces lo que han hecho ha sido, pues bueno, abaratarlo contra el dólar, que era paradójico. Subía el dólar franco suizo cuando el dólar había debilitado toda la semana anterior, ¿vale? Hace 2 semanas. Y eso es lo que comentábamos. Decíamos, pues creemos que va a seguir subiendo. Creemos que el dólar franco suizo es alcista.
porque tiene un doble canal que se forma de hace también años y de momento, pues bueno, hemos acertado, se ha ido para allá, se va a pelear con la media 200 ahora, veremos cómo realmente romper este canal proyecta hacia acá. Así que lo normal será que hemos acertado con la subida, lo dijimos antes de que se iniciase, como podéis ver, se ha iniciado ya y creo que todavía le quedará algún latigazo más de subida. Pues bueno, ¿hacia dónde? Hacia el 1,90 y... ¿Qué tenemos ahí? Un 98 con algo, un 98,030, un 98,050, por ahí estará quizá esa cresta en el dólar franco suizo, ¿vale? Pero era claramente alcista según gráfico y bueno, y así nos gustó. Semana anterior también hablábamos de este movimiento, un hombro cabeza hombro invertido, dólar, perdón, libra dólar, el cable, y decíamos, bueno, si el dólar siguiese debilitándose, pues al menos por algún lado le sacaremos algo, que es con qué, con el repunte de la libra contra el dólar, ¿vale? Había activado, lo poníamos aquí con el círculo, había activado el hombro cabeza hombro invertido que tenemos aquí, y el objetivo era que replicase este cuello para arriba, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Ocurrió que hasta el viernes, perdona, sí fue alcista y funcionó bastante bien. De hecho, yo tenía las posiciones que tenía alcistas, estuvieron en positivo hasta el dato non-farm payroll. ¿Por qué? Porque en el momento que saltó el dato non-farm payroll y se fortaleció el dólar, ¿qué hizo? Retrocederme libra dólar, echármela para abajo. ¿Lo veis? Y sigue siendo alcista, es decir, el patrón no se ha perdido, el patrón sigue siendo un hombro cabeza hombro invertido, mientras tenga estas zonas cubiertas, sigue aguantando eso. Aparte de unas medias móviles que me muestran fortalecimiento de la libra, ¿vale? Entonces no lo pierdo, no lo pierdo y sigo teniendo mis objetivos. ¿Cuál? Potencialmente llegar hasta esa zona de ahí, ¿vale? Y nada, porque prácticamente me quedo pues casi donde estaba, el libra dólar. Será complicado, por cierto, seamos objetivos, será complicado que la libra dólar suba y llegue a ese objetivo si realmente en los próximos días vemos un fortalecimiento del dólar, ¿vale? Que es lo que esperamos ver. Bien, dólar yen. En dólar yen habíamos dicho que en el corto plazo esperábamos un repunte alcista y en el largo plazo era bajista. Repito, en el corto plazo un repunte alcista y en el corto plazo es bajista. ¿Por qué? Los gráficos invitan a eso. Fijaos que esos gráficos están trazados incluso con velas mensuales, que ya son una pasada. Vale, pero si miráis en velas mensuales, pues yo creo que el yen, o sea, el dólar yen será más bien venirse hacia estas zonas de aquí, ¿vale? Hacia esta zona de aquí. Eso es lo que hará. Pero eso no lo va a hacer ahora. Ahora lo que probablemente haría sería un repunte, ¿vale? Seguir canalizando alcistamente ese dólar yen porque mostraría la fortaleza del dólar. De momento, lo que ha pasado esta semana, la semana pasada lo dimos alcista y no se ha movido. O sea, está prácticamente igual que con respecto a la semana pasada, ¿vale? Donde sí hemos acertado también, y ha sido muy buen acierto, ha sido en el dólar contra el canadiense, ¿vale? Decíamos que estábamos con vela semanal en mínimos muy claros, que estábamos tocando la media 200, que teníamos esa caída tan exagerada venía por dos motivos. Uno, explicamos la idea del dólar que compra menos canadiense y dos, el repunte claro que hizo el crudo que hace que el canadiense se vuelva más caro. Pues se junta el hambre y las ganas de comer. Un dólar que sigue cayendo durante las dos semanas anteriores con un canadiense que se volvía mucho más fuerte por las reservas de crudo que tiene Canadá, ¿vale? Con un petróleo subiendo que le afecta mucho el crudo. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues fantástico movimiento alcista en el US CAD, ¿vale? Sigo pensando que se le puede sacar más, pero acordaos que aquí hay un doble techo con esas dos velas de ahí semanales. Creo que sigo manteniendo alcista mi posición en US CAD y me parece muy bonito, ¿vale? Porque además es justo con esa media 200, con una caída muy prolongada, y esto es lo mismo. Una corrección tenía que traerte el US CAD con una caída como esa, era una buena oportunidad para intentarlo. Y si además me fijo en el corto plazo, fijaos, aquí estamos con velas de que velas de H1, pues sigue siendo alcista. El que esto no lo vea alcista, ya me dirás, ¿verdad? Cruce de media, al alza, tendencia alcista clara, por encima de sus medias, con mucha fortaleza, puede corregir un poco, pero el siguiente impulso hacia dónde lo lleva, hacia el primer nivel que marcamos y el siguiente hacia el siguiente nivel que hemos marcado, que son el 1,2745 será, 1,2815 creo, ¿vale? Eh, Así que nada, ahí dejamos el US CAD, comentamos también por último el crudo. El crudo, bueno, seguimos viendo el alcista, es que esto es vela semanal y es que no hay, lo he dicho más de una vez, es que no hay manera de poner el crudo bajista porque está en los suelos de hace 30 años. Entonces, el que se ponga a vender crudo ahora
en el medio y largo plazo, pues lo tiene claro, dónde va a ir. Pero el que lo compre en el medio y largo plazo, pues también lo tiene claro. Si está mínimo de 30 años, pues no es muy complicado que consigan que suba, a menos que mañana nos revelen un tipo de tecnología nueva que seguro que existe, pero que no te la cuentan, y entonces el crudo ya no valga para nada. Pero hasta que eso pase, la revolución tecnológica que ocurrirá en la industria será tal que el crudo está destinado a repuntar, ¿vale? Entonces será difícil también, su subida va a ser ahora un poquito más pesada, sencillamente porque si se cumple ese fortalecimiento del dólar, el crudo tiende a quedarse estable o abaratarse, ¿vale? Pero claro, no lo sabemos, no sabemos lo que va a hacer o no. Y de hecho, el que esté atento y el que tenga algo de tablas dirá, pues si el pronóstico es un fortalecimiento del dólar, todo aquello que se fortalezca o se beneficie de un dólar débil puede ser una cobertura clara. Como por ejemplo el qué, como por ejemplo posiciones alcistas en oro, posiciones alcistas en petróleo, ¿vale? Posiciones alcistas, incluso diría en renta variable americana, ¿vale? Porque hará que los activos, todos los activos que cotizan en dólares, la renta variable americana, los títulos americanos, Apple, me da igual, el crudo, el oro, todo cotiza en dólares, todo eso se verá más barato, ¿vale? Y DAX hace 2 semanas acertamos con el pronóstico, llegamos al objetivo. Esta semana decíamos se seguiría cayendo si es que no respondía el eurodólar, porque está muy vinculado al eurodólar, como hemos explicado al principio del vídeo reporte semanal de Brújula de Mercado. Y entonces, ¿qué encontramos? Pues que el siguiente nivel de DAX no se ha tocado, sino que lo que ha hecho ha sido justo lo que comentamos al principio, ese repunte en el dólar provoca esa bajada en el eurodólar y provoca que los alemanes se pongan tan contentos y recuperen terreno. Pero fijaos que pese a todo no han salido del rango que le tenemos marcado aquí, que en el largo plazo es un rango que viene de vela semanal y que no le va a dejar fácil salir, que es este de aquí, ¿lo veis? Lo tenemos marcado ahí. 12.400 puntos, 12.390, 12.400 puntos, esta es la zona. ¿Qué tiene pinta esto? Bueno, pues tiene pinta de canalizar en esta zona, ¿vale? Tiene pinta de que el DAX canalice en esta zona. Ahora bien, si el euro dólar continúa su andanza y se va a los niveles que hemos indicado, 1.1580, 1.1550, 1.16, 16.20, 16.30, sí tendrá entonces oportunidad de recuperar lo perdido y empezar otra vez a atacar máximos el DAX, ¿vale? Así que otra cobertura más. Si los planes del dólar fortaleciéndose fracasan, el eurodólar se volverá alcista de nuevo y el DAX recuperará. ¿Quieres cubrirte contra esos movimientos, posibles movimientos alcistas en el eurodólar? Pues buscas sencillamente compras en el DAX, ¿vale? SP500, la semana pasada tampoco acertamos con este, pero sencillamente porque está zombie perdido. El mercado americano es un zombie andante, ¿vale? Entonces tengo aquí un hombro cabeza hombro y esto como va a seguir subiendo hasta el infinito mientras no lo corten la historia, pues bueno, decíamos hombro cabeza hombro que podrá romperse aquí y proyectar bajista hacia el rango anterior y sin embargo el SP500 no es bajista porque ¿quién se atreve a vender ahí con la subida que trae? ¿Vale? Acordaos, hace 2 semanas Brújula de Mercados publicó los récords del VIX en mínimos, ¿vale? Que siempre son preludio de cracks bursátiles. Así que la bajada del SP o la caída del SP es indiscutible. Habrá un retroceso además muy sangriento en el mercado americano, pero no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿vale? Pero será un retroceso muy duro. Mientras tanto, ¿qué ha hecho? Desaparece la figura hombro, cabeza, hombro, porque el hombro ya alcanza la altura de la cabeza, por lo tanto esa figura ya no es un hombro, cabeza, hombro, ni es una figura alcista, más bien en todo caso se convierte en una figura de continuación alcista, una cuña, ¿vale? Alcista, que lo que va a hacer es traerte, ¿qué? Su longitud para arriba, ¿vale? Así que el siguiente objetivo que pronosticamos en Brújula de Mercados va a ser pues que alcanzará los 2.495 puntos, 2.490, incluso, ¿por qué no?, dilatando latigazo 2.500, que sería esta zona de aquí. Pero de entrada, los 2.490 puntos, 2.490 puntos, sería un objetivo razonable, que apenas van a ser pues 12, 15 puntos para arriba, ¿vale? Si rompe esa zona. ¿Ok? Y poco más, el calendario para esta semana, que veis que hay datos neozelandeses interesantes y volátiles de la decisión de tipos de interés en Nueva Zelanda. Os recuerdo que ya hace unas semanas hubo amagos de hablar sobre un posible cambio en las tasas de interés de Australia, Nueva Zelanda, que es la nación hermana, pues igual son
Además, dos países con mucha influencia en materia prima en su divisa, ¿vale? Os recuerdo que tanto Australia como Nueva Zelanda son uno de los países que más materia prima importa, mineral, etcétera, incluido a China, que es uno de los principales clientes, y por eso hay una relación entre yuan y neozelandés y yuan y Aussie, pero no viene al caso. Y entonces lo que vamos a ver es que quizá entonces con el discurso del presidente del Banco Central de Nueva Zelanda o con la decisión de tipos se nos mueva el neozelandés. Por eso he buscado un par. ¿Cuál? El neozelandés dólar, para ver si al menos tenemos algo interesante que buscar esta semana en caso de que el mercado se vuelva aburrido. ¿Qué va a ser? Juguemos un poco con el pronóstico este, ¿vale? Para que veáis que brújula de mercado se moja en el reporte, pues obviamente hay que dar siempre algo que dé emoción a la semana. ¿Cuál es? Creo un movimiento bajista en el neozelandés dólar. Neozelandés dólar, movimiento bajista, ¿vale? Es un par fuerte, la divisa es fuerte, pero creo que el movimiento que traerá será simplemente correctivo. Está por encima de su media 200, está por encima de este nivel clave del 0,7293, perdón, 40, sigue siendo alcista, pero lo que hará será un pullback, una corrección. ¿Traerá qué? Traerá menos dólares por neozelandés, que encaja perfectamente con el diagnóstico de que el dólar se fortalezca. En el corto plazo, además, me regala esta figura. En el corto plazo me doy cuenta que tiene un hombro cabeza hombro ya roto, subirá quizá unas cuantas horas hasta que haga efecto pullback y entonces vaya hacia nuestra zona objetivo, ¿vale? Os repaso, esto es con H4, así que es fiable, no es que esté mirando 15 minutos. H4 puede que esté durante los próximos 2-3 días repuntando, pero en torno a esta zona, en torno a estos niveles, sería lo máximo que podría subir si es que acertamos con la estrategia y esperamos esa corrección que nos vaya a ese 0,7240, 0,7250, ¿vale? Son casi una figura entera 100 pips para abajo y francamente creo que puede estar interesante como operativa. Alguno me diréis luego si sale bien o no. Y yo mismo, ¿vale? Que la seguiré también de cerca. Así que nada, lo tenemos el miércoles, la decisión de tipos, así que nos quedan 48 horas hasta el miércoles para ver si ese gráfico se activa, ¿vale? Eso es todo, como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo reporte y os espero la semana que viene aquí en Brújula de Mercados, ¿vale? Un saludo, chao.